ya, como ya quitaron el podium, ya no. O sea, ya con la iluminación que tenemos abajo, estoy viendo. ¿Dónde lo tienes? Ahí, por eso se ve blanco. Ah, yo creo que sí, ¿no? Pero es que no pero mucho la cara. Buenos días. Para dar inicio a la primera mesa, el papel de la transparencia y la apertura en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, cedemos el uso del micrófono a la comisionada ciudadana del Info, Marina San Martín Rebolloso, quien moderará la primera mesa. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, muchas gracias a los panelistas que están aquí presentes. Vamos a empezar con los trabajos de este coloquio. Felicito a la comisionada Nava por este esfuerzo, que es quien coordina esta labor, y por habernos hecho partícipes. La primera mesa, que la denominamos el papel de la transparencia y la apertura en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, nos acompañan Miriam Castillo, periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Guillermo Cejudo, secretario académico del CIDE, Itzel Cisneros Soltero, directora de la iniciativa El Día Después, Penilei Ramírez, corresponsal de Univisión y El Heraldo de México, y Nacheli Ruiz Rivera, investigadora titular de tiempo completo y secretaria académica del Instituto de Geografía de la UNAM. Ahora a cada uno le haremos su presentación propia. Les platico cómo va a ser la dinámica de la mesa. Vamos a tener una primera ronda de 8 minutos aproximadamente para que puedan hacer sus exposiciones. Si traen presentación se pasa, y voy a hacer yo unas preguntas detonantes como para empezar, ¿no?, con el tema. Después de esa primera ronda tendremos otra segunda de 5 minutos cada una. Les aviso también a la gente que nos está viendo en el auditorio que puede hacer preguntas. Ahí hay unas personas de staff que les pueden pasar algunos papelitos para que también nos las hagan llegar, y al final haríamos una sesión de preguntas y respuestas. Y básicamente empezaríamos, si les parece bien, con Miriam. Si nos das tu entrada, Miriam. Ella, como dije, es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es experta en investigación periodística. Sus investigaciones se han enfocado en casos sobre desvío de dineros públicos en México. Ha trabajado para distintos medios, Milenio, Crónica de Hoy, La Revista, Cambios, entre otros, y participó en la elaboración del reportaje de la estafa maestra, esta investigación que ganó el premio Ortega y Gasset en 2018 al periodismo en habla hispana. Bienvenida, Miriam. Te dejo ya, yo nomás estoy aquí en eso. Antes de que inicies, Miriam, voy a echar a la mesa de una vez, para que vayamos teniendo idea de qué vamos a discutir aquí, ciertas preguntas, algunas preguntas generales de planteamiento que ustedes seguramente abordarán. En esta mesa queríamos platicar un poco, tras la situación que pasó del sismo de 2017, si fue correcta o no y de qué manera hubiera podido gestionarse las demandas de la ciudadanía con herramientas de gobierno abierto, ¿no?, en esta situación que pasó. Esa sería como una primera planteamiento. A partir de lo que hemos aprendido en estos 2 años, si las herramientas de Estado abierto pueden ayudar a que la ciudadanía efectivamente tenga una mayor participación en el proceso reconstructivo, si ustedes tienen desde su punto de vista, y esta sí creo que sería importante destacar, algunos ejemplos exitosos de participación de la sociedad civil durante este proceso de sismo. Creo que eso sería muy importante, que si alguien tiene alguna idea nos lo pudiera compartir. ¿Cómo ha hecho uso la ciudadanía de estos mecanismos de transparencia y acceso a la información? Si ha sido útil, no, qué han encontrado, si ha ayudado a algo. Y digamos, hasta qué punto los medios de comunicación y el internet han podido ayudar también en la apertura, ¿no?, generación de redes quizá entre ciudadanos. Digamos, lo pongo a la mesa a reserva de lo que ustedes más adicional puedan aportar. Adelante, Miriam, gracias. Buenos días, pues muchísimas gracias por el tiempo, por dedicar un poquito de tiempo a este asunto de la transparencia. Les platico, como decían bien en mi presentación, yo estoy trabajando actualmente en la unidad de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción, y en específico vengo representando el trabajo que realizó esta organización un año después del terremoto del 19S. Fue un proyecto que titulamos ¿Por qué se cayó mi edificio?,
Les pido una disculpa adelantada porque no sabía que íbamos a tener espacio para poner una presentación, entonces lo voy a platicar un poco. Si hay conexión a internet y pudiéramos entrar en la página al menos para que visualmente pudieran verlo, si no, platico un poco el esfuerzo. Este trabajo prácticamente inició unas horas después del terremoto en la Unidad de Periodismo de Mexicanos contra la Corrupción. Vimos que estábamos ante una crisis, evidentemente, después de conocer que algunos edificios habían colapsado, de que había varios edificios dañados, etc. Unas horas después nos reunimos el equipo de investigación periodística y decidimos que teníamos que hacer una investigación y que por encima de los otros medios que estaban haciendo una cobertura muy necesaria diariamente de reportar en dónde estaban los edificios, etcétera. Lo que nosotros decidimos es que teníamos que ir un poco más allá de lo que el resto de nuestros compañeros podían ir, porque finalmente la unidad que tenemos nosotros tenía que contestar algunas preguntas y después de algunos meses, al principio fue mucho más complicado, mucho más desorganizado, pero meses después la pregunta que llegamos a conocer fue que la gente quería saber por qué se había caído su edificio. Ya en un análisis posterior vimos que la diversidad de los edificios, tanto que tenían un daño profundo y que habían colapsado, los edificios eran bastante distintos entre sí, no tenían algún patrón como nosotros habíamos pensado de manera inicial, estaban construidos bajo distintos modelos arquitectónicos en distintos puntos de la ciudad, entonces estábamos buscando una explicación un poco más clara acerca de qué había pasado en esos edificios y sobre todo si podía evitarse. El trabajo completo duró un año. Realizamos 800 solicitudes de información a partir de una pregunta y una base de datos que lanzamos también en los primeros días posteriores al terremoto. Justamente lo que queríamos saber es en dónde estaban los edificios dañados, dónde vivía la gente, si había quedado en la calle, y fuimos alimentando esa base de datos con información ciudadana, con la información que la gente nos hacía llegar a través de correo, a través de entregas personales, y también estuvimos nutriendo esta misma base con la plataforma ciudadana y gubernamental que estuvo funcionando durante esos días. Alimentamos mucho la base en torno a el mapa que se realizó en la ciudad, que iba reportando cuáles eran los edificios que estaban dañados. Y ahí vino, digamos, el primer corte o la primera parte en torno a lo que queríamos exponer en materia de información pública y de transparencia y gobierno abierto. Teníamos demasiados datos, no había una autoridad concentradora que pudiera determinar cuántos edificios había, incluso en un ejercicio que hizo Animal Político, no teníamos claro cuántas personas habían fallecido. Los números no coincidían en torno al inventario que tenían o la relación que tenían los integrantes de los edificios, las personas que estaban en la morgue, es decir, un poco en medio del caos, no era posible llegar a datos fidedignos y no había una autoridad que pudiera concentrarlos o que pudiera llevar un pulso acerca del daño y la cantidad de edificios dañados. Esto también lo que notamos fue que iba dificultando la ayuda y había algunos edificios que quedaban fuera. Meses después, ya un poco, digamos, asentada la emergencia y cuando empiezan a verse ya los daños que son permanentes, empezamos a notar que para el proceso de reconstrucción, en muchos casos, las personas que vivían en los edificios no tenían una memoria constructiva, es decir, no sabían, no tenían los planos de sus edificios, no sabían en qué tipo de suelo estaban construidos, no sabían quién era el arquitecto que había desarrollado los edificios, cuál era el uso de suelo, si era regular, si no era regular. Esto incluso afectó en algunos casos, en unos casos específicos, las labores incluso de rescate. En el caso de Álvaro Obregón, la falta de planos, la falta del conocimiento de las rutas de escape del edificio complicó el conocimiento de en dónde podían haber quedado atrapadas las personas. En el caso de los edificios que estaban ubicados en la colonia Coapa,
la falta de información de los mismos ciudadanos de sus edificios, del sitio en donde estaban construidos y cómo estaban construidos, dificultó mucho, se retrasó prácticamente 2 años los procesos de reconstrucción que tuvieron la gente que vive en Rancho del Arco, porque dentro de la delegación no estaban integrados los expedientes con los planos con los que se habían desarrollado esos edificios. Por lo tanto, los edificios que solo requieren una reparación y un plan para reparar el edificio, no para construir uno nuevo, no se tiene a ciencia cierta cuál es la profundidad de la excavación, cuál es la composición del edificio, de la estructura. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a notar es esta falta de información y la desestructura de la información afectó tanto las labores de rescate como las labores de reconstrucción y incluso las labores para fincar responsabilidades penales. Hay muchos documentos que nosotros logramos reconstruir a partir de vecinos de la colonia, de muchas otras instancias que no eran las solicitudes de información directamente al gobierno, para reconstruir un expediente y para poder ubicar algunas responsabilidades penales. Es el caso del Repsamen, es el caso de un edificio en Insurgentes 1260, donde las responsabilidades están ubicadas en algunos documentos que no estaban dentro de los archivos. Incluso uno de los edificios que resultó dañado en el terremoto contenía información de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos solicitudes de acceso a ciertos planos, nos decían es que estos planos están en el edificio que está colapsado. Entonces, de ese grado de complejidad era el acceder a la información y también el que no sea una información estructurada por parte del gobierno hace más dificultoso el proceso de reconstrucción incluso. Pues muchas gracias por la intervención, Miriam. Recapitulo, creo que de lo que menciona Miriam, a reserva de que ustedes en la segunda ronda lo mencionen, creo que habría que distinguir en estos procesos información que tú necesitas antes, digamos como preventivamente, pues tener tus planos de construcción, ¿no? Lo que siempre cuando compras, dónde construyes, en qué zonas, luego cómo entras en el caos, ¿no? Es decir, ese protocolos en medio de la crisis, qué se hace, cómo se hace, dónde buscar, dónde ir, ¿no? Y finalmente la del posterior, ¿no? Que cómo le haríamos. Y también creo que es importante destacar no tener solo un repositorio, quizá habría que considerar en este tipo de temas, digamos, de este aprendizaje, estos puntos que tú mencionas y que muy útil la labor que ustedes hicieron a través de esa investigación de solicitudes, ¿no? Creo que esto pues, nos da un proceso de aprendizaje, dado que después del 85 ha sido como de los más duros y obviamente pues, estar preparados para cosas así. Pasaríamos ahora al doctor Guillermo Cejudo. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, maestro por la London School of Economics and Political Science y licenciado por el Colegio de México. Es autor de Democracia y Burocracia, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Tiene 2 libros en materia de rendición de cuentas y gobiernos estatales. Ha sido coordinador del proyecto Métricas de la Transparencia y consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Gracias a todo el equipo organizador por organizar este coloquio, por invitarme y además por darme la oportunidad de estar con estas 3 colegas heroínas del periodismo y el ejercicio efectivo de acceso a la información como un bien público que pueda ayudarnos a resolver problemas. Es un privilegio. Yo voy a contar una historia muy parecida a la de Miriam desde otra perspectiva. Es parte de un estudio que Natalia Torres, que por ahí está, y yo hemos estado haciendo sobre el uso del derecho de acceso a la información después de los sismos. La pregunta es más o menos la misma, es ¿qué preguntaba la gente? Pero más importante, ¿cómo le respondieron? Y aquí, igual que Miriam, creo que tenemos una historia un final no muy feliz, pero de la cual podemos obtener implicaciones importantes y lecciones hacia adelante. No voy a detener eso, sabemos lo importante que es contar con información a tiempo y de calidad frente a cualquier desastre, emergencia, catástrofe. Y en particular es importante que cuando las personas acuden a los espacios donde deberían poder obtener información, esa información la obtengan.
eso debe ocurrir siempre, aunque sea información trivial e inocua, pero en particular cuando está haciendo uso de su derecho para obtener información después relacionada con un desastre, una catástrofe, un problema, esto debería ocurrir de manera automática. Utilizando algo equivalente a lo que hicimos con la métrica de gobierno abierto, es decir, revisando las solicitudes de información que efectivamente se hicieron durante un periodo específico. En concreto, utilizamos del 19 de septiembre al 31 de enero, revisamos cuántas solicitudes se hicieron. El estudio es para todo el país, pero voy a presentar solo los datos de la Ciudad de México. Cómo respondieron, cuánto se tardaron en responder, y luego hicimos una muestra para analizar el contenido de las solicitudes, no solo ver si respondieron a tiempo, sino también qué preguntaban y qué también respondían. Y como encontramos que había muchos casos en los que no se respondía, ¿cuál era el argumento que daban para no responder? Evidentemente, los procedimientos de acceso a la información no son procedimientos para atender la emergencia. Pero sí ocurrió que hubo, una vez pasados los sismos, en los periodos más, hubo una presencia constante de solicitudes de información en los meses que siguieron en temas relacionados al sismo. Cosas que tienen que ver con los edificios, o con cómo obtener apoyo, o cuándo va a abrir la escuela de mis hijos, o datos sobre la respuesta del gobierno al evento, o del uso de los fondos recabados para ello. Las personas utilizaron el sistema para tres cosas básicamente. Una, para vigilar el actuar gubernamental, sí, en esta lógica de rendición de cuentas, tratar de entender a dónde fue el dinero, quién hizo lo que tenía que hacer, quién no lo hizo, pero también para cosas más relacionadas con sus prioridades personales. Vigilar, conocer la seguridad de sus viviendas, de sus oficinas, de las escuelas, eso es muy importante, más adelante voy a hablar de ello, o para obtener información sobre cuándo se iban a reanudar actividades cotidianas de oficinas o de sus propios centros laborales. En la Ciudad de México, y esto coincide con lo que dice Miriam, un conjunto importante de solicitudes sobre la legalidad de los inmuebles dañados, sobre posible corrupción en el otorgamiento de permisos o en los daños ocurridos en esto. Que es distinto de lo que encontramos, por ejemplo, en el ámbito federal, donde era más sobre el uso de los recursos, donde había muchas preguntas. Aquí hay una muestra de los temas sobre los cuales más se preguntaba, sobre las consecuencias del sismo en viviendas, escuelas, etcétera. Preguntas que llevan sobre las responsabilidades de los gobiernos. ¿Por qué los funcionarios no actuaron? ¿Por qué no hubo acciones concretas antes o después? Preguntas sobre la seguridad de las viviendas, sobre cuál es el proceso para obtener recursos del proyecto, o ya vinculadas más adelante con el proceso de reconstrucción. Si los inmuebles dañados tienen la documentación adecuada y cuándo reanudarían las clases de las escuelas. Seguramente algunas de las solicitudes que hicieron aquí no están sobre representadas porque buscamos solicitudes únicas. Las que estaban repetidas solo las contábamos como una, porque sabemos que hay periodistas y académicos que somos usuarios intensivos de esta cosa. ¿A quién le preguntaban? Aquí el mayor número de solicitudes fueron a la alcaldía, todavía delegación, en su momento Cuauhtémoc. De hecho, la Ciudad de México fue el territorio donde más solicitudes hubo por encima de cualquier otro estado e incluso de la federación. Las alcaldías, la Secretaría de Finanzas, las Secretarías de Obras y Servicios, la Jefatura de Gobierno, esa quiero resaltarla ahora, fue la cuarta con más solicitudes, porque eran las que, aquí el verbo es importante, se percibían como encargadas de esta materia. Y aquí algo que va a saltar en los siguientes: las personas no tienen por qué tener un doctorado en Derecho Administrativo para saber a quién le deben preguntar qué. Entonces, lo que suena como que ahí me van a hacer caso, porque suena a obras o la jefatura de gobierno, pues es el jefe de todos, él debería saberlo. Probablemente lo que ocurre, sin embargo, es esto: que le respondan que no. Aunque todas recibieron respuesta y el sistema funciona para que eventualmente los gobiernos te digan: aquí hay un documento, ten.
pero en realidad solo el 29% efectivamente contenía información sobre el tema que solicitaba. En una materia de esta gravedad, menos de una tercera parte efectivamente recibía la información que esperaba. Es decir, 61% no recibió respuesta y 10% recibió una respuesta parcial. Aquí ustedes pueden ver todos los tipos de respuesta y pues que fue un problema en general, salvo la alcaldía Coajimalpa que respondió todas y el DIF, el resto tenemos por lo menos respuestas parciales o que directamente no fueron respondidas. Las alcaldías en particular, las que tuvieron más solicitudes fueron las que tuvieron las peores tasas de respuesta efectiva. Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan fueron las que más baja respuesta tuvieron. Y aquí en esta última me quiero detener, ya se me está acabando el tiempo. ¿Por qué no respondían? Por incompetencia legal. Lo que decían es: yo no soy quien tengo la información, eso se lo debe preguntar a alguien más. 77% de las respuestas incompletas o nulas, el argumento es usted le está preguntando a quien no debería estarle preguntando. Esa fue la razón por la que la jefatura de gobierno no respondió a ninguna de las solicitudes que revisamos. Lo cual nos alerta sobre este problema. Las personas no tienen por qué saber cuál es la oficina, cómo se llama específicamente la oficina que puede tener información sobre la seguridad de mi edificio. Y aquí ya lo sabemos, una buena práctica siempre en esta materia, y en particular cuando se trata de emergencia, es orientar o mejor aún, reconducir las solicitudes a quien debe. Yo soy el jefe de gobierno y me declaro incompetente, bueno, pero seguro sé quién es el subordinado que podría hacerlo. En lugar de decir, no, yo no sé, pregunte por allá. La segunda razón fue inexistencia de información. Termino con dos ejemplos de respuestas insatisfactorias. Unas fueron a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Sí, evidentemente, todas las personas que están en este salón, que son informadas, saben que la educación en la Ciudad de México sigue federalizada y que la Secretaría no tiene control sobre los planteles. Pero la Secretaría sí sabe quién tiene esa información. Entonces, en lugar de decir que no podría perfectamente verlo, canalizado, turnado o construir la oferta de información, porque era muy probable que hubiera muchas personas preguntando sobre la solicitud de las escuelas a las que lleva a sus hijas e hijos. En lugar de eso, la respuesta fue muy burocrático: eso no me toca a mí. Este fue otro caso de la jefatura de gobierno. Un ciudadano había pedido la revisión estructural de su vivienda, la información no estaba en el sitio web que le habían dicho, nadie le contestaba por teléfono, así que dijo, pues ¿quién gobierna esta ciudad? El jefe de gobierno. Vamos a preguntarle al jefe de gobierno, y el jefe de gobierno le respondió: yo no la genero, no la detento, no la administro, usted debe dirigirse por allá a la Secretaría de Protección Civil o a la Venustiano Carranza. ¿Cuál es el problema con eso? Que al final los ciudadanos deciden utilizar su derecho, activan los procesos que las instituciones dicen es por aquí, es por aquí, es por acá, y se enfrentan con uno. Ninguno de los que respondieron no violó la ley, no faltaron a los procedimientos, pero en la práctica anularon el derecho de acceso a la información, cuando en la realidad, y sobre eso hablaré en la siguiente intervención, la forma de proceder proactivamente en esta materia era muy simple, porque esta información que les estoy presentando era información que ya tenían los gobiernos y el órgano garante en su momento. Esa no es información oculta. Podíamos saber qué preguntaba la gente, cuándo preguntaba la gente, sobre qué temas estaba preguntando la gente. Muchas gracias, Guillermo. Pues sí, creo que retomo contigo la parte de qué importante en estos momentos, ligado a lo que decía Miriam, tienes que tener una estrategia de comunicación clara en crisis. Digamos, dónde, qué repositorio, porque efectivamente, como bien apuntas, no violaban la norma, pero eso no ayudaba en nada y se retrasaba, más allá de que por la ley tienes la obligación de sí turnar. Aquí en la ciudad, a diferencia de la federal, tienen que remitir por el mismo canal, y si ese ya no se cierra el sistema, de todos modos tienen que, o sea, lo van remitiendo hasta el que es competente, pero eso pues se pierde tiempo, ¿no? También es cierto. Lo lógico es que preguntaras a la jefatura, pues sí, dices aquí en el que es la cabeza,
pero sí pensar en alguna estrategia, sobre todo ahora de experiencias a toro pasado con estos insumos que ustedes han hecho, pues creo que sería muy claro qué a la gente le importa en el momento, volvemos a decir antes, ¿no? En el momento de la crisis y a posteriori. Creo que eso serviría mucho para construir una buena base, o de estos repositorios que ahora la agencia digital, por ejemplo, está concentrando, pues alguna situación similar. Pasaríamos con la maestra Giselle Cisneros Soltero para que nos puedan hacer acá una explicación. Ella es maestra en periodismo por el Centro de Investigación y Docencia Económica, es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, y ha colaborado en El Financiero, Animal Político, Caja Negra y Reforma, entre otros, y es una activista social. Les quiero decir que obviamente, aunque sentimos el tiempo corto, efectivamente en la otra vuelta podemos completar alguna idea que ustedes tengan y lo dejo ahí. Gracias. Bueno, creo que a mí lo que ahora me toca es cómo la sociedad se empezó a organizar a pesar de estas cosas, ¿no? A pesar de que muchas veces el Estado no obtenían una respuesta del Estado, y lo que me gustaría que saliéramos de aquí pensando es cómo vamos a vincular a toda esta sociedad organizada que quiere hacer algo, que está dispuesto a activarse, que está dispuesto o dispuesta a participar, pero se topa con pared cuando llega a preguntar, que es lo mínimo que pudiera, o sea, como es la base de la relación que pudiera tener con el Estado, se topa con pared, y lo más probable es que a más de la mitad de las personas que tenían ganas de hacer algo y de participar, se les quite justo por este tipo de cuestiones. Estuvimos muy involucrados, muchísimas personas de las que están aquí, hay varias con las que trabajamos codo a codo en el momento del 19 de septiembre, conocí a varias personas gracias a eso, incluyendo a Penny Ley, y surgieron iniciativas ciudadanas, ¿no? Uno de los más famosos es el Verificado 19S, que surge, como muchos sabemos, de un grupo de amigos que quiere apoyar y que se dio cuenta que el Estado no estaba haciendo su trabajo, ¿no? Que el Estado, que había un lugar donde llegaban muchísimos litros de agua, pero no llegaba nada de comida, o había otro lugar donde se necesitaban unos costales de cemento, pero llegaba un montón de papel de baño, y entonces la gente estaba dispuesta a apoyar, pero no sabía cómo apoyar. Y así es como surge Verificado 19S, coordinando con un montón de personas. También me gustaría aclarar que Verificado 19S no es de ninguna organización, es de personas. Hubimos personas que trabajábamos en organizaciones, que estuvimos involucrados en Verificado 19S, pero todos estábamos a la par, todos íbamos y verificábamos a los lugares, todos nos dormíamos en la madrugada haciendo guardias. Conocimos a muchas personas y fue algo súper lindo que surgió gracias al sismo del 19 de septiembre. Y al final, el propio Verificado 19S y el otro ejercicio que también traigo acá, ciudadano, que les quiero platicar, terminamos rindiendo cuentas que muchas veces el propio Estado no lo hizo. ¿Qué hicimos? ¿A dónde llevábamos las cosas? Si se conseguía algo muy caro, se tomaban fotos de que se hubiera entregado y que alguien lo hubiera recibido. Empezamos a platicar con la gente que estaba siendo afectada y no nada más con la autoridad, que muchas veces no te dejaba ni siquiera pasar. Y el otro ejercicio que también estoy segura que gracias a ese ejercicio surgió la organización en la que yo trabajo ahora, que se llama El Día Después, que es Levantemos México, que es un movimiento ciudadano encabezado por Diego Luna, Gael García y Ambulante, que es de cortos y documentales en todo el país, que dijeron, bueno, hay muchísimas personas por ahí que quieren donar, sobre todo dinero y sobre todo el extranjero, pero no confían en el Estado, no confían, y también volvemos a la parte de transparencia. Todavía hasta hace poco veíamos a los habitantes de Tlalpan, ¿no?, que se les cayó el edificio, diciendo ¿dónde está todo ese dinero que nos habían donado del extranjero, de otros países? ¿Por qué nosotros vamos a tener que volver a pagar nuestro departamento si hubo mucha gente que desembolsó para que nosotros pudiéramos reconstruir nuestras viviendas? Y entonces Levantemos México surgió como un movimiento donde la gente podía donar, pero le tenías un poco más confianza que al propio Estado, lo cual debería preocuparnos muchísimo, porque el Estado debería de ser transparente y rendir cuentas.
pero las personas no confían en el Estado y no confiamos porque han pasado muchas cosas, no es que no confiemos nada más porque sí. Entonces, en Levantemos México se lograron juntar 28.5 millones de pesos, más de 15,000 personas donaron por medio de una plataforma y además todo el tiempo se estuvo visibilizando qué se iba a hacer con ese dinero. Se hizo una convocatoria para que las organizaciones, pero también personas, como por ejemplo en estos edificios de Tlalpan que les platicaba, dijeran nosotros necesitamos el dinero y explicaban las razones y el proyecto y lo que se iba a hacer con este dinero. Al final un grupo de personas decidió, aplicaron 134 solicitudes para hacer uso de estos recursos. Al final un grupo de personas que en la página de ambulante.org pueden ver quiénes son las personas que decidieron y cómo se decidieron que fueran estos proyectos a los que se les iba a apoyar. Se les apoyó y se hizo eso, se creó comunidad. El dinero donado por las personas lo recibieron unos intermediarios que a lo mejor son muy famosos y podían poner su cara y pedir dinero y la gente podía confiar en ellos, que son dos actores reconocidos en este país. Pero al final ellos mismos también entendieron que tenían que rendir cuentas porque estaban recibiendo un dinero que en este país, insisto, todos estamos muy suspicaces, sobre todo cuando vemos cuestiones monetarias. Y al final se terminó apoyando a muchos proyectos, no solo en la Ciudad de México, sino también en los estados, porque bueno, en este caso vamos a hablar de la Ciudad de México, pero había estados como Morelos o Oaxaca que estaban también muy afectados y la gente no estaba volteando a verlos. Y entonces, recapitulando un poco lo que platicaban anteriormente, porque estaba mucho más cargado la parte del Estado, a mí me gustaría resolver acá, o sea, cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de un instituto como este, donde además las y los ciudadanos mexicanos no estamos acostumbrados a hacer solicitudes de información, como bien decía el doctor Cejudo, quienes más hacen solicitudes de información son o periodistas o gente de organizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a vincular eso y cómo vamos a hacer, cómo le vamos a informar a la población que existe un instituto como este, que además tiene que señalarle a la autoridad que tiene que contestar, ¿no? Y más en un problema de crisis como este, porque, insisto, y vuelvo a lo que había planteado al principio, muy poca gente se anima a preguntar. Si ya se estaban animando a preguntar y los bloqueas en esta cadena de información, ¿qué pudieras esperar para la próxima vez que necesiten información? Lo más probable es que ni siquiera se atrevan a acercarse a la institución que saben que no les va a contestar porque ya no lo hizo en algún momento. Entonces, lo dejo un poco ahí y a mí me gustaría que en una segunda parte platicáramos de esto, cómo vamos a vincular a toda esta ciudadanía que sí quiere hacer algo, porque sí hay muchísimas personas allá afuera que quieren hacer algo, con las instituciones y con el Estado mexicano que está obligado a trabajar para nosotros. Muchas gracias, Itzel. Creo que es fundamental que nosotros como gobierno, como autoridades, aprendamos de la sociedad con esa humildad y acercamiento, porque sí, efectivamente, estos ejemplos que pones son estrategias de gobierno abierto, donde se junta cómo capitalizas o cómo aprovechas el expertise, el interés que tiene la gente para actividades donde el recurso, digamos, público tampoco alcanza, ni humano, ¿no? Habría que buscar una manera de vincular efectivamente y no desperdiciar, sobre todo aprendiendo la experiencia pasada, porque desafortunadamente estas dinámicas se pueden repetir, esperemos que no, pero sí es una cosa latente en una ciudad pues tan propensa a temas de temblores. Y creo que ni siquiera habríamos que preguntar, por eso estamos aquí, habría que poner un espacio donde tú tengas la mayor parte de información útil y evitar las solicitudes, ¿no? Porque las solicitudes es una vuelta mortal y de hecho te ayudan a identificar qué temas son los de mayor interés y subirlos. Por eso creo que es muy importante lo que estamos discutiendo en el coloquio. Pasaría ahora con la experiencia de Penilei Ramírez, si me ayudas, Penilei. Ella estudió periodismo y ha colaborado desde 2010 en los diarios y medios informativos como Imagen de Veracruz, Diario del Istmo, El Nuevo Heraldo, Trabajadores, la revista Proceso y Reporte Índigo. Es reportera de investigación en temas de corrupción y energía.
tiene algunas publicaciones, es coautora de 19 edificios como 19 heridas, ¿por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que pues muchas personas fallecieron y hay un tema ahí de problemática, ¿no?, importante. Muchas gracias, Penny Lane. Gracias. Yo quiero aprovechar que ya mis compañeros fueron muy buenos explicando la problemática y quiero utilizar una de las preguntas detonadoras, que es ¿qué hubiera sido diferente y por qué? Hoy es 2 de septiembre, faltan 17 días para que volvamos a estar todos pensando que va a temblar de nuevo. Es decir, en realidad puede pasar en cualquier momento, pero faltan 17 días para que todos pensemos que va a ocurrir hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen escaneadas las actas de nacimiento de sus hijos y las tienen en su correo? Por favor, levanten la mano. La mitad. ¿Cuántos de ustedes tienen escaneada la propiedad de su casa o el contrato de renta de su casa? Por favor, levanten la mano. Menos de la mitad. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está ubicado el lugar donde viven respecto al atlas de riesgo de la ciudad? Menos de la mitad. ¿Cuántos de ustedes han pedido en los últimos 2 años que alguna persona de protección civil de la ciudad vaya y evalúe el domicilio donde radican en este momento? Menos de la mitad. ¿Cuántos de ustedes tienen en un solo lugar los documentos como pasaporte, documentos que necesitarían útiles en caso de que su casa se caiga o esté a punto de caerse y solo puedan entrar por ese sobre o esa maleta? Un poco más. ¿Cuántos de ustedes tienen comida enlatada en su casa en una reserva especial? ¿Cuántos de ustedes dejaron de tener una maleta en la puerta de su casa en el último año? Yo vivía en la colonia Roma de la Ciudad de México, estaba trabajando a la 1:14 el 19 de septiembre y mi edificio se rompió y yo quedé encerrada. Han pasado 2 años y yo no tengo escaneado casi nada, no tengo en un sobre todas las cosas, no sé cómo está en el atlas de riesgo el lugar donde vivo. Y ayer que me estaba preparando para esta conferencia y traté de entrar y buscar el atlas de riesgo de la ciudad, lo que me descargó fue un archivo que se llamaba capas, que era completamente incomprensible y en el que yo no podía tener ni la menor idea si el edificio donde yo estoy viviendo en este momento podía o no caerse. Entonces, vuelvo a la pregunta detonadora, ¿qué hubiera sido diferente y por qué? Hubiera sido diferente si nosotros tuviéramos a lo mejor una app en la que todos pudiéramos saber dónde se necesitaba la ayuda. Hubiera sido diferente que supiéramos cómo estaba el lugar donde estábamos viviendo respecto al resto de la ciudad, que supiéramos cuál era la oficina más cercana donde tendríamos que dirigirnos, que supiéramos que podíamos pedir que Protección Civil hiciera una evaluación de nuestro edificio antes o después del sismo, que supiéramos que teníamos que tener escaneado en una nube o en un correo todos nuestros documentos útiles, que supiéramos nuestro número de seguro en el caso de los que tenemos hipoteca. ¿Cuántos de ustedes tienen a la mano el número de seguro de su hipoteca, los que tienen hipoteca? Nacheli, tenemos una ganadora. El problema no es lo que pasó, el problema es que seguimos sin aprenderlo. Han pasado 2 años del último sismo, han pasado ¿cuántos años del sismo del 85? Y nosotros, los que estamos aquí, que no somos representación del pueblo de esta ciudad, somos personas, para empezar, que podemos estar en una conferencia a las 10 de la mañana un lunes, que tenemos cierto nivel educativo, que tenemos cierto nivel de, digamos, manejo de redes sociales o manejo de tecnología. Nosotros no somos representativos del promedio de nivel educativo, nivel socioeconómico, ni movilidad de esta ciudad. No lo somos. Nosotros somos un grupo de privilegiados respecto a cómo funciona realmente esta ciudad. Y no lo tenemos. Ahora imaginen lo que está pasando en las colonias de esta ciudad donde Miriam fue a reportar, donde Ishel fue a reportar, donde yo fui a reportar. O sea, cuando yo llegué al Repsamen, 4 días después del sismo, ya me habían sacado de mi casa para entonces, la única pregunta que tenían los papás, regresando a lo que dijo en su intervención Miriam, fue ¿por qué se cayó la escuela? Y cuando encontré yo unas fotografías de que la directora de la escuela se había hecho un departamento con jacuzzi, piso de mármol en la parte de arriba de la escuela, a los papás que entrevisté me dijeron, sí, todos sabíamos que la directora vivía arriba del colegio. Yo le digo, oiga, ¿y no se le ocurrió que a lo mejor estaban muy finitas las columnas abajo, como para que hubiera un departamento arriba? Y me dijeron, pues la verdad nunca lo pensé. Y la siguiente pregunta era, oiga,
El sismo ocurrió el 19 de septiembre, hubo un sismo muy fuerte también el 7 de septiembre. Después de eso, el que era en ese momento el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, salió y nos dijo: señores, ya todas las escuelas del país están revisadas, todo está perfecto, pueden regresar. Y todos mandamos a nuestros hijos. Yo mandé a los míos, yo no sé si Shell mandó a los suyos. Y después, cuando estábamos en el reexamen, uno de los papás me dijo: pero hace 2 semanas hubo un sismo y revisaron las escuelas. Y mi pregunta fue: ¿de verdad usted cree que en 24 horas revisaron todas las escuelas del país? Y entonces la señora se echó a llorar. Yo después pensé que había sido muy cruel haberle preguntado eso de esa manera. Pero hoy saben, a ver, acaban de regresar los chicos a las escuelas. ¿Cuántos de nosotros, otra vez por favor les pido levanten la mano, cuántos de ustedes pidieron ver el primer día de clases el documento de revisión de la escuela que se había hecho durante el verano? Tú no cuentas, María. 2 personas. 2 personas en un auditorio que no es ni remotamente el promedio de los habitantes de esta ciudad. ¿Por qué me parece que es importante tener este tipo de coloquios, aunque sigamos hablándonos entre nosotros y no le estemos hablando a la gran mayoría de las personas que tienen afectaciones o familiares fallecidos? Porque la pregunta es: ¿qué hemos aprendido? Y la triste respuesta es que hemos aprendido muy poco. En mi caso, yo me considero, o sea, yo soy universitaria, soy periodista, tengo acceso a fuentes, tengo acceso a información. Yo terminé llamando al celular de Monreal, que era en ese momento el delegado de la Cuauhtémoc, donde yo vivía, decirle: no sé a quién me tengo que dirigir para que evalúen si mi edificio se va a caer o no se va a caer. Y eso pasó 1 mes después del terremoto. Y Monreal me dijo: pues llama a fulano para que le llame a sultano para que te oriente. Y entiendo que él, como delegado, no tenía por qué tener la respuesta. Y eso, insisto, yo estoy hablando en este momento desde mi privilegio como periodista de tener el teléfono celular del delegado. Pero ¿cuántos de los ciudadanos habitantes de la Cuauhtémoc pueden remotamente aspirar a hablar directamente con su delegado? Ni aún en las audiencias públicas que ahora tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Qué me parece positivo? Creo que la Agencia de Ciudad de México está haciendo un trabajo muy destacado respecto al portal de datos Ciudad de México, pero ¿cuántos de nosotros hemos entrado a ese portal? ¿Cuántos de ustedes han entrado al portal de datos Ciudad de México? Menos de la mitad. Igual Mónica sigue sin contar. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Es verdad, hay un muy mal acceso a la información. Ayer yo traté de descargar la base de solicitudes en Infomex de Ciudad de México respecto a las solicitudes. Me bajó un Excel incomprensible. Hice una búsqueda en el Excel diciendo sismo, nunca llegué a estas conclusiones. Me da curiosidad cómo Guillermo llegó a saber cuántas solicitudes eran. Segura Miriam podría estar 2 horas explicando todas las vicisitudes que tuvieron en mexicanos para poder documentar, pero hay otros datos con los que quiero cerrar esta primera presentación, que es solemos ser en este tipo de eventos muy locales, y yo quiero leer algunos datos que traía apuntado. El 16 de septiembre de 2015 en Chile ocurrió un terremoto de 8.4 grados, hubo 15 fallecidos en el país, 27.000 damnificados y 2.400 casas destruidas. Recordemos que aquí fueron más de 180.000 solamente en la Ciudad de México en el 2017. En Japón, en mayo de 2015, ocurrió un terremoto de 8.5 grados. El de 2017 aquí fue de 7.1. No hubo víctimas y no hubo edificios dañados. En marzo de 2011 en Japón ocurrió el terremoto más fuerte registrado en los últimos tiempos, un terremoto de 9 grados. Hubo muchísimos muertos, más de 15.000, pero el 92% fue por el tsunami. ¿Saben cuántas casas se destruyeron en Japón en el sismo de 9 grados? 45 casas. Entonces, ¿por qué es importante tener la información? Porque los muertos van a seguir apareciendo cuando vuelva a temblar. No es si vuelve a temblar, es cuando vuelva a temblar. Si temblara hoy, lo único que vamos a tener otra vez van a ser las redes sociales, las aplicaciones ciudadanas, los proyectos ciudadanos, porque el gobierno ha abandonado por completo no solamente la idea de ayudarnos, sino de decirnos qué hacer. Cosas tan simples como tienes que escanear tus documentos y ponerlos en tu correo. Entonces me parece que para esta primera intervención acá lo dejaré y bueno, seguiremos. Muchas gracias, Penilén. Pues sí, es que yo también creo y tengo que decir que como sociedad nos falta
no somos preventivos, o sea, siempre estamos como cuando nos enfermamos, siempre creemos que estamos sanos, no tenemos problemas, y ya cuando ya la vemos venir, entonces sí nos da el pánico. Y lo mismo con el tema de los desastres naturales, nunca estamos, digamos, a nivel social, y obviamente el gobierno no tiene esta estrategia preparada, de prever cosas que normalmente pueden pasar, porque digamos a nadie nos gusta, pero ciertamente creo que eso sería un dato importante de esa información de antes, de tener en una situación de caos, y obviamente el tema de la accesibilidad de la información, de cómo logro entrar y entender los datos. Al final sí es verdad que existe una asimetría informativa muy fuerte, porque digamos aquí con Guillermo, que en el CIDE pues sabe cómo destrabar y hacer estos cruces, y por supuesto ustedes, pero la gente de las colonias cualquiera, pues eso está muy difícil, o sea, sí está muy difícil. Creo que ese es un tema de reflexión importante que nos dejas. Pasaría con la doctora Nacheli Ruiz Rivera. Ella es investigadora titular de tiempo completo y secretaria académica del Instituto de Geografía de la UNAM, doctora en estudios del desarrollo de University of East Anglia, fue distinguida por la beca para las humanidades y las ciencias sociales de la AMC en 2011, y es miembro del programa Risk Interpretation and Action and International Social Science Council. Su trabajo se ha abocado a analizar las diversas problemáticas socioambientales en espacios urbanos, de transición rural-urbana y de vulnerabilidad social, así como modelos de gestión para prevenir riesgos a amenazas naturales y tecnológicas. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero empezar diciendo que así como me he dedicado yo desde el punto de vista académico al análisis de riesgo, también soy damnificada del 19S, entonces la visión que tengo yo se mezcla un poco entre todo el análisis de riesgo con la vivencia personal que hemos tenido durante estos 2 años, donde prácticamente ya nos volvimos doctores en Derecho Administrativo porque no nos quedó de otra, ¿no? Quiero también decir, no sé si, bueno, poner la presentación, que yo también soy de las latosas para el info, y esa es parte de la razón por la cual estoy aquí, lo cual agradezco mucho. Me voy a abocar a hablar cuál ha sido la experiencia que tenemos nosotros con el tema de la Comisión para la Reconstrucción. Después platicamos con el doctor Cejudo porque yo hice una cosa muy parecida a lo que ellos hicieron, pero mi interés sobre todo es diagnosticar un poco como cuál es la condición de acceso a la información que tenemos específicamente con la Comisión para la Reconstrucción y con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que son 2 de las instancias con las que pues, nosotros tenemos que interactuar todos los días. Y de verdad, en el mejor espíritu constructivo para quienes creemos vehementemente en la reconstrucción transparente, hay mucha autocomplacencia sobre realmente qué está pasando en materia de transparencia. Y quiero recalcar también que un elemento importante es que el derecho a la información es un derecho humano. No parece haber una conciencia, o haber permeado la conciencia de verdad de hasta qué grado es un derecho humano la información, hasta que nos pasa y hasta que nuestra vida y nuestro patrimonio depende de tener la información que necesitamos. Entonces, yo en particular me aboqué a unas gráficas sobre la Comisión de Reconstrucción. Yo también hice el filtrado de las solicitudes de información, nada más que tengo que decir además que lo hice luego también desde el tema de los recursos de revisión. Yo soy de las latosas, el Pleno del Info tiene muchos recursos míos, ¿no? Y desafortunadamente tiene muchos recursos míos porque de las docenas de solicitudes que he hecho, muy pocas me han respondido. Y tengo en este momento, de hecho, activos 17 recursos de revisión contra 5 sujetos obligados, y soy la autora de la denuncia 28 contra la Comisión para la Reconstrucción, en el cual hicimos un recuento muy detallado de los artículos 121 y 123 de la Ley de Transparencia de la Ciudad, para explicar un poco, dado que no podemos pasarnos toda la vida haciendo recursos de revisión, pues bueno, que había obligaciones de transparencia específicas y comunes que no se estaban cumpliendo. Y tengo que decir también que como resultado de ese trabajo, tengo también una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, exclusivamente, entre otros, por el derecho humano a la información, contra 3 sujetos obligados, además de 14 solicitudes de información a la administración condominal que está en el limbo porque no tienen obligaciones de transparencia a pesar de ejercer recursos públicos.
y en este momento tengo 10 solicitudes de información a la Comisión para la Reconstrucción a través de su oficialía de partes. Estos datos no son gratuitos porque quiero que sepan ustedes cómo se topa uno con pared cuando necesita información sobre los procesos de reconstrucción. Aquí, de manera parecida a lo que presentó el doctor Cejudo, estos son frecuencias de solicitudes de información del universo, esto sí es el universo, no es una muestra, de solicitudes que se han metido a Comisión para la Reconstrucción desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha, porque parte de los problemas lo quisimos hacer con esa amplitud temporal, porque parte del problema que nos decían era, pues es que la información estaba en el gobierno anterior. Bueno, esta no, esta ya es del gobierno actual, y quiero que vean, por ejemplo, cómo han evolucionado los datos respecto a lo que presentó el doctor Cejudo, a lo que se pide ahora. En este momento, los 3 temas más importantes son los expedientes de los edificios, la información estadística y bases de datos, y el ejercicio de recursos públicos. En ese momento pues hablaba como de temas como mucho más de emergencia, como mucho más de qué voy a hacer. Ahorita la gente está pidiendo agregados de información, está pidiendo rendición de cuentas, está pidiendo uso de recursos públicos, ¿no? Una cosa importante que hay que detallar es que estas solicitudes de información son las que se entregan bajo el rubro de se entrega información, o sea, esto es lo que se reporta como que ya se entregó la información, ¿no? Y de lo que vemos aquí es que de estas 93, tenemos solamente 35 que se entregan de manera completa, parcial, lo cual coincide mucho con los hallazgos del doctor Cejudo, ¿no? Pero que además hay un asunto importante, que como bien decían, muchos de estos datos sí son atribuciones de la Comisión y te dicen que no, sobre todo el tema del dinero, no quieren contestar nada, cada vez que uno pregunta sobre uso de recursos lo mandan a finanzas, ¿no? Y hay otros elementos aquí como que son solicitudes de información en las cuales la Comisión tiene que hacer una coordinación con otras instancias como CEDUBI o como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, pero en lugar de redirigirte precisamente te dice pues dirígete a ellos, ¿no? Y esta es mi última tabla, tenemos muchas respuestas ambiguas o inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le preguntas, por ejemplo, oye, necesito saber de los dineros, y te dicen, pues aquí está el link a un informe del 2018 donde viene una cosa general a nivel nacional de los recursos para la reconstrucción, o sea, no te responden de manera específica. Y como sé que tenemos poco tiempo, hay 2 ideas clave que quiero remarcar. Una, que el derecho humano a la información necesita, como todos los derechos humanos, reparación de las consecuencias de las decisiones. La falta de información tiene consecuencias. No es nada más que se nos ocurrió preguntar alguna cosa. O sea, muchos de los procesos de los edificios están realmente con muchos problemas. Lo han mencionado muchas veces, hay muchos conflictos vecinales, hay muchos problemas de rendición de cuentas, y el proceso de reparación de daño por la falta de información no es algo que se esté contemplando y que es una perspectiva importante para el futuro. Además de, por supuesto, buscar las garantías al goce de los derechos lesionados, ¿no? Creo que eso sería una parte importante de lo que se tendría que discutir en los próximos meses. Y esta es mi última diapositiva, son como reflexiones de qué se necesitaría para entonces garantizar el derecho humano a la información y a la reparación del daño. En el entendido de que pues, tenemos que llegar con propuestas específicas que se traduzcan en acciones específicas para nuestra ciudad, ¿no? Bases de datos completas, georreferenciadas y en formato abierto. Esto es algo que se tiene que incluir en la ley de planeación de la ciudad. No es posible que no se tengan esas bases de datos en formato abierto, no en PDF, no como imagen, no por allá buscando entre 80 bases de datos en el Atlas de Riesgos. O sea, tiene que estar allí, fácil, accesible y comunicando los mensajes que de verdad necesitan comunicar. 2, que es una cosa con la que hemos peleado muchísimo y que no nos han hecho caso, se dice que se va a hacer y no se hace, llevan meses diciendo que lo van a hacer, expedientes por edificio completos y universalmente accesibles con todo. Y se los digo porque entre estos 10 solicitudes que tengo ahorita en la Comisión para la Reconstrucción, llámese el Manual de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de punta a punta,
se meten los documentos y vas a preguntar 2 semanas después y lo que te preguntan, lo que te contestan cuando preguntas por tu respuesta es no tengo idea de qué me hablan. Vas al Instituto para la Seguridad de las Construcciones y le dices ¿qué estudios están haciendo? Pues unos estudios. ¿Cuáles estudios? Unos estudios. No sé, luego les platico. Mete uno los documentos y tienes que llegar a Contraloría para que te respondan. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo, tenemos el conocimiento y tenemos el ánimo de pelear expedientes hasta la Contraloría por 9 meses porque no nos quieran dar información? Bien, también otra cosa que proponemos es manuales de procedimiento que den certidumbre a los procesos de rehabilitación o reconstrucción. A diferencia de la posición de la comisión actual, que tiene como la idea de que hay que ir caso por caso y que hay que hacer únicos y hay que ver qué le pasa a uno, qué le pasa a otro, nosotros proponemos que se necesita tener manuales de procedimiento porque si no, dependemos de la voluntad del que está enfrente para poder resolver un problema. Necesitamos saber qué hacer, cómo se hace, cuánto tiempo va a llevar y qué resultado va a tener. Convocatorias oportunas e incluyentes para todos los interesados, porque en el proceso, igual, los que estamos dando lata con el acceso a la información tenemos los expedientes y quien no da lata no tiene los expedientes. Y finalmente, el tema del seguimiento a los expedientes judiciales ya abiertos por todas las modalidades de corrupción que se han podido documentar durante este proceso de reconstrucción, que van justamente por desvío de recursos, conflicto de interés, negligencia. Nosotros estamos estudiando en particular un caso que le hemos denominado corrupción pasiva, donde estamos viendo justamente omisiones de autoridad, donde no es una corrupción pasiva, no hay un soborno, pero sí hay omisiones graves de autoridad por conflicto de interés. Entonces, ¿qué pasa con la denuncia de esos casos? Necesitamos información. Entonces, sin eso no vamos a avanzar en la reconstrucción transparente. Creo que yo lo dejo allí y seguimos adelante para mayores comentarios. Gracias. Muchas gracias, Nacheli. Importante efectivamente concientizar que es derecho humano, este derecho llave al final nos potencia a otros y sí, digamos, es muy oportuno que pongas a la mesa las garantías y también la reparación del daño respecto de estos derechos, como que esa parte no se toma en cuenta y no se concientiza. Haríamos una última ronda, digamos, de conclusiones que lo haríamos en el mismo orden, que tenemos 5 minutos para que puedan retomar lo que han comentado en la mesa, alguna idea que haya quedado pendiente y algún mensaje final es lo que yo les pediría y pasaríamos otra vez con Miriam, si nos ayudas, Miriam, tú como inicial. Bueno, recogiendo un poquito las experiencias de todo, creo que en general podremos decir que el problema de la información es que se requiere ser prácticamente un experto para obtener la información que se requiere. No hay una información en donde el ciudadano pueda acceder a algún sitio y sea clara, intuitiva. Algunas de las cifras que nosotros tenemos es que nosotros rastreamos, tuvimos 365 registros de edificios que colapsaron totalmente o que tuvieron daño severo. De esos, tomamos 28 edificios para desarrollar el expediente de manera mucho más profunda. Y la verdad es que seguramente académicamente nos van a colgar de alguna lámpara o algo así, pero parte de los criterios que se ocuparon para escoger estos 28 edificios fue si habían muerto personas en el colapso del edificio, y otro fue a qué tanta información se podía acceder o habíamos podido acceder ya. Seguramente había algunas otras historias que también valían mucho la pena conocerlas, pero el acceso a la información era muy complicado y en términos operativos, hasta para dar a conocer algunos casos de corrupción, no iba a ser posible concluirlos en el tiempo que nosotros teníamos. Incluso en parte de algunas de las acciones de reconstrucción, los vecinos ocuparon documentos que nosotros estuvimos rastreando. La información, hubo una solicitud de información que tardaron 7 meses en contestarlo, costó 1,500 pesos, y la verdad es que nosotros lo seguíamos ya por un asunto más de necedad que propiamente de alguna cosa como de deber, pues, pero... Y hasta la fecha, en este momento, si quisiéramos hacer o repetir el ejercicio, sería igual de complicado. No ha habido ningún tipo de mejora. Incluso en un asunto logramos, digamos, tener un estilo o una suerte de manual de qué es lo que uno tiene que saber cuando va a rentar, cuando va a comprar, cuando va a construir, cuáles son los procesos que se necesita, cuál es la información que se requiere tener.
localicemos algunos nombres de DROs que podían ser como algún tipo de foco rojo. Una, la información está perdida. Si alguna de las personas quieren seguir esta parte, tienen que llegar a la página de Mexicanos y encontrar en todas esas informaciones, en todas esas investigaciones, lo que va en específico, una. Y dos, es muy complicado encontrar ciertas informaciones de los expedientes. Acudir, por ejemplo, yo entiendo que no está necesariamente en el mismo cuenco de la información, pero es información de gobierno abierta. El registro público de la propiedad, el de la Ciudad de México, tiene de las carencias más grandes. En Chiapas, uno puede tomar un camión, llegar a Chiapas, sentarse en el registro y pasar un par de horas buscando cuáles son las características de una propiedad. Si requiere copias de esos documentos, paga lo que ya sabe que existe y se lo lleva. Aquí en la Ciudad de México, por preguntar, tiene que pagar 560 pesos. Por preguntar cosas de su casa, de su propiedad, de algo que tiene. Una pregunta cuesta 560 pesos y le pueden responder, no tengo información de nada, y usted ya echó 560 pesos a la basura. Y además tuvo que esperar 15 días, tan solo para comprar esa certeza de a quién estoy comprando, cómo estoy comprando. Había gente dentro de los edificios que estuvieron dañados que no tenía idea de que ahí toda la vida hubo una casa de 2 pisos y en un año hubo un departamento de 4 pisos y que no se habían solicitado una solicitud de demolición, de modificación del proyecto. Es información que eso verdaderamente debería ser público, un archivo por cada uno de los edificios, porque es información pública, porque no requeriría de una solicitud de información de por medio de un ciudadano, porque es algo que las delegaciones tendrían que hacer, porque por ley se tiene que publicitar. Tan solo una fotografía dentro de las construcciones de los edificios. La escuela de uno de mis hijos, después del terremoto, fue supervisada y se garantizó su viabilidad por el mismo DRO que supervisó la viabilidad del Repsamen. Obviamente, después de que nos enteramos y cuando empezamos a cruzar los nombres, volvimos a solicitar una revisión y estábamos bastante nerviosos. Hubo niños que dejaron de ir a la escuela 3 semanas, tan solo en lo que uno de los papás hacía una segunda revisión. Es información que debería estar en automático, que no tendrías que recorrer 3 meses y 1,600 pesos para tener lo mínimo de dónde estás viviendo, en dónde estás trabajando. Me parece que si bien mucho del trabajo que tiene que hacer es la sociedad civil, el gobierno tiene que asumir que ya tiene obligaciones establecidas y tiene que cumplirlas con mucha más apertura. La delegación Coyoacán no tiene el expediente de ninguno de los edificios que tengan una antigüedad de más de 3 años, ninguno. O sea, si uno vive en la delegación Coyoacán y quiere pedir el edificio de cualquier construcción, plaza, escuela, edificio, lo que sea, la delegación de Coyoacán no tiene en sus archivos ninguno. Hay que hacer un proceso mucho más largo, consultar directamente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de ahí ir a alguno de los archivos. Es muy caro. Es increíble que por cuestiones de protección civil la delegación Coyoacán no tenga el plano de alguna de las plazas comerciales que tiene en su territorio. Me parece como algunas de las cosas que reflejan en la disparidad de la información, el hecho de que no esté homologada, porque una delegación te puede dar el expediente completo y otra te da una hoja impresa por los 2 lados, nada más. Me parece que esta es una de las tareas que se tiene que revisar desde el gobierno para ver realmente en dónde se está cumpliendo la obligación de la transparencia de la información. Gracias, Miriam. Guillermo. Muchas gracias, muy rápido. ¿Me pasan? Gracias. A mí me gustaría cerrar con algunas ideas, y si podemos poner la presentación, sobre qué podríamos, a lo mejor replicando este ejercicio que hacía Penilei, con el gobierno. O sea, ¿qué tendría? Hacerle preguntas al gobierno. Ya estás listo, Congreso, ya sabes que vas a lidiar con el presupuesto la próxima vez que tenemos una emergencia. Exacto. Ya sabemos quién va a ser el responsable de concentrar esta información y hacerla pública y accesible, etcétera. Creo que porque efectivamente es la prevención, así como todos estamos muy mal por no estar equipados en nuestro hogar, como ciudad y como país, que no estemos preparados para la siguiente cuando ocurra, es una muy mala noticia. Si pasamos a la siguiente, por favor. Sí, soy yo, pero no estoy preparado ni para esta. Una primera, y tiene que ver con el ejercicio que mostré y con lo que Jana Shelley decía.
hay información que ya está en manos de los órganos garantes. Sí, eso que mostré no teníamos que esperar año y medio después para procesarlo. O sea, podríamos día a día, porque las plataformas para eso existen, conocer dónde hubo picos de información, quién está respondiendo con más incompetencias regularmente, en qué fechas o qué temas o qué alcaldías hay, y reaccionar, ya sea desde el órgano garante y una llamada y decir, oye, alcaldía Coyoacán, hay algo, te están preguntando mucho esto, ¿qué tal que haces algo? ¿Qué tal que respondes? ¿Qué tal construir los expedientes? Pero no solo, porque uno piensa que las iniciativas de estrategias proactivas es de gente súper creativa que tiene equipo. No, si lo que queremos es responder lo que las personas quieren saber, pues ya sabemos qué es lo que las personas quieren saber, porque es lo que están preguntando en las fechas, ritmos y con los destinatarios a los cuales se están preguntando. Lo segundo, creo que es crucial tener desde antes identificado, predefinido un responsable. Un responsable no solo de la información proactiva, sino también de centralizar las respuestas a las solicitudes de información, porque probablemente las personas en situación después de una emergencia, que perdieron su caso, no tienen dudas sobre si pueden enviar o no a sus hijas a la escuela, se van a preguntar, y tendrán que saber, no tendrán el tiempo ni el cuidado de hacer la solicitud a la oficina correcta. ¿Qué tal que se crea alguien que responda y que se asegure que esas sean respondidas por quien sí tiene la información de manera aún más rápida y clara que sería en otros casos? Y finalmente, ya lo adelantaba Americano, creo que es crucial diseñar protocolos desde antes, que no sea cómo reconstruimos frente a la emergencia, protocolos sobre cómo lidiar con la información. ¿Quién va a ser el responsable de decirnos dónde está el dinero, de decirnos qué hacer con los edificios, de atender a las información sobre personas que no aparecen o que están heridas, etcétera? Todas esas son cosas que ya sabemos que van a ver necesidades de información y que tendría que estar, así como hay protocolos militares o de seguridad si son eventos que sabemos que van a ocurrir, debería ser para que se activen en automático. No que esperemos una creatividad, una enorme voluntad política en el momento y que se comporten como grandes tomadores de decisión, sino que estén construidas las plataformas, los espacios y los procedimientos para no necesariamente rutinizar, pero sí tener claridad y previsibilidad de cómo se operarían las respuestas a la información. Porque todo esto, y ya con eso termino, aquí se decía antes, es crucial recuperar la confianza. Ese señor que confió en que alguien fuera a hacerle su solicitud, su revisión, pero que luego el sitio web no respondía, el jefe de gobierno le dijo el jefe de gobierno reconoció que era incompetente, etcétera. Creo que hay un problema serio y efectivamente él seguramente perdió la confianza y no ejercerá su derecho. Ese ejercicio del derecho, los gobiernos, los sujetos obligados, el Estado, está traicionando esa confianza de los ciudadanos que utilizan los mecanismos que se han construido para eso. Y la única forma de revertirlo es mostrar que funciona. No hay rollo, leyes, seminarios que logren recuperar la confianza. Lo que lo va a recuperar es cuando lo vuelva a intentar, cuando alguien lo haga, que funcione, que esté ahí, que la respuesta esté con la calidad y celeridad que es necesaria. Muchas gracias, Guillermo. Itchel, por favor. No, pues brevemente, siguiendo un poco lo que mencionaba Guillermo, tenemos que empezar a hacer algo y además a trabajar con las y los ciudadanos y a trabajar no a tratar de utilizar lo que está sucediendo en la sociedad civil, sino sentémonos juntos y platiquemos con académicos, con especialistas, con personas preocupadas por el tema, pero hagamos un equipo. No robemos el trabajo de las otras personas y utilicémoslo nosotros como Estado, porque también sucede y sucede mucho en gobierno y ha sucedido con muchas iniciativas ciudadanas. Insisto, hay muchas personas allá trabajando afuera porque esto no vuelva a suceder, por resolver sus problemas del día a día, porque se te cayó tu edificio y ya se convirtieron en unos expertos y expertas, como bien dice Nayeli. Pues entonces convirtámonos a todos en expertos y en expertas, ¿no? Y además la cuestión aquí es que es responsabilidad del Estado de la Ciudad de México y también en este caso del Instituto presionar y exigirle al Estado mexicano para que toda esta información esté
fácil para nosotros, las y los ciudadanos, para que estas cosas no vuelvan a suceder y para que no tengamos nosotros como ciudadanos tener que hacer toda la chamba, porque ahorita que decías que sí, que, o sea, que el recurso se acaba, sí, pero en el 19 de septiembre la verdad es que quien hizo el trabajo fueron las y los ciudadanos, el Estado estaba total y absolutamente ausente. Y 2 años después parece que seguimos en las mismas. Hay ejemplos en los que sí están trabajando, pero mucho por presión de las personas. O sea, en el gobierno anterior ya habían cerrado la puerta, ¿no? O sea, tú tenías que poner una parte y tú tenías que abrir tu crédito y no sé, y hasta que no cerraron Tlalpan, la gente del multifamiliar de Tlalpan, y hasta que no empezaron a presionar los mismos ciudadanos, es cuando el gobierno actual de la Ciudad de México entonces dice vamos a reconstruir, y ahora ya aquí en la Roma y en la Condesa te encuentras todos los letreros de la Ciudad de México está trabajando por este edificio. Eso debió haber sucedido desde el día 2, no año y medio después. Penny Lindsay, por favor. Gracias. Yo quiero usar otra de las preguntas detonadoras que nos habían puesto, que era hasta qué punto los medios se han apoyado en la apertura y rendición de cuentas para visibilizar problemas asociados a procesos de reconstrucción. En esta mesa somos 3 periodistas y yo creo que, visto desde la institucionalidad, lo que les interesa, tanto en órganos locales como es el Info, y órganos federales como el INAI, es, perdón que lo diga de esta manera, les importa mucho su efectividad como institución, es decir, cuántas solicitudes han sido contestadas, cuántos recursos de revisión han sido revisados, pero todo eso es reactivo, es decir, es en respuesta a una persona que ya tuvo que hacer una solicitud de información. Si nos regresamos al ejemplo que yo puse en mi primera intervención de nosotros, este auditorio no es ni remotamente muestra de la sociedad de esta ciudad. Lo importante, visto desde las experiencias que hemos reportado en la prensa, no es qué tan efectivos son los mecanismos de solicitar y obtener información o de ganar un recurso de revisión, sino qué tan efectivos son los mecanismos para que la gente no tenga que hacer solicitudes de información en primer lugar, para que la gente tenga una ruta clara, fácil y accesible para encontrar información en fuentes abiertas del gobierno sin necesidad de llegar a solicitudes de información. A lo mejor eso no es tan sexy en términos de la operatividad y eficiencia de los organismos de acceso, porque a lo mejor no es tan cuantificable. Pero créanme, lo que está pasando con algunos mecanismos en que la gente está pudiendo acceder de manera directa y cosas muy simples como la gente puede hacer una cita para sacar su pasaporte, la gente puede ya sacar su acta de nacimiento en línea, la gente puede pagar su multa del parquímetro sin que le pongan la araña. Esto llega a la gente, a la población general, o sea, cualquier persona que ande con un carro en Ciudad de México, que no tenga que ser ni rico ni educado en educación universitaria, puede enfrentarse a que le ponen una multa, está parado en un lugar y tiene que poner el parquímetro. También pensemos en qué es lo que está utilizando la gente. Yo hice algún resumen, me parece importante que a lo mejor el Info pudiera ser muy proactivo en la creación de mayor cantidad de información en fuentes abiertas o en una app de fuentes abiertas o en algo fácil a los que los ciudadanos puedan acceder. Los ciudadanos en esta ciudad se comunican en grupos de Facebook, se comunican en muros de Facebook, tienen apps en su celular, eso sí existe, o sea, eso sí llega a todo el mundo. Y no van a bajar la app para hacer el recurso de revisión, pero sí pueden bajar una app en donde esté todo lo que ellos tengan que hacer, estén los teléfonos de quien se tienen que dirigir, y esa app puede ser del Info y créanme, van a ser muy exitosos y la gente lo va a tomar y ustedes pueden tener los recursos y el material y pueden tener acceso a trabajar en conjunto con sociedad civil respecto a cómo hay buenas prácticas sobre esto en otros países. Una experiencia que yo tengo cercana es cómo funcionan los sistemas de alerta respecto a huracanes en Florida. Yo vivía allá, mis padres y casi toda mi familia vive allá, y la gente no hace solicitudes de información, la gente tiene cuentas directamente donde acudir. Entonces me parece muy importante que le demos la importancia que requieren las fuentes abiertas de gobierno, la transparencia de recursos y un poco, no sé si, yo quiero llamarle de alguna manera a esto que han abordado tanto Guillermo como Miriam, que fue
debe haber una ruta de emergencia para información. Cada vez que suena la alerta sísmica en esta ciudad o que hay un sismo, aunque sea muy pequeño, de inmediato, casi todos los que estamos en esta sala, y aquí les voy a pedir por última vez que levanten la mano, ¿cuántos usan como su primera fuente de información después de un sismo o una alerta sísmica Twitter? Entonces, y en Twitter lo primero que vemos de parte del gobierno es decir, se alerta protocolo de emergencia de protección civil. ¿Por qué no hay protocolos de emergencia en términos de información? O sea, ¿por qué no podemos tener un protocolo de emergencia alimentado a lo mejor a través de protección civil, pero que la información esté en Info Ciudad de México y que la gente a través de su app de emergencia, que les insisto, sería muy exitosa, la gente pueda saber, se cayó un edificio aquí, se cayó un edificio acá. Muchos de nosotros tenemos hijos y la información funcionó a través de Twitter, a través de WhatsApp, no a través de canales oficiales. O sea, no nos estábamos informándose en canales oficiales, no estábamos entrando a páginas de gobierno, estábamos utilizando redes sociales. La gente estaba utilizando Facebook. A la mayoría de las fuentes que yo entrevisté cuando las primeras horas del Repsamen, estaban comunicándose entre sí a través de Facebook. Los padres que se han organizado, y quiero hablar muy brevemente de una experiencia fuera de la Ciudad de México que fue en Jojutla. Ahí sí había redes locales de información y esas redes locales funcionaron de una manera con mucha mayor cohesión porque es un lugar mucho más pequeño. Y esas redes de información estuvieron haciéndose de una forma mucho menos digitalizada, digamos mucho más de boca en boca, pero igual a partir de la ausencia del Estado. Y lo que hizo Carlos Brito en Jojutla, y sigue haciendo Carlos Brito en Jojutla a partir de la experiencia de verificado y a partir de ahora su trabajo como regidor en Jojutla, fue justamente articular estas redes para pensar cuando vuelva a pasar. Entonces, creo que tienen mucho trabajo proactivo en Info Ciudad de México. Yo agradezco pues que nos compartan sus preguntas y desde la prensa realmente para nosotros es mucho más útil la información en fuentes abiertas que los largos procedimientos administrativos, y si eso es para nosotros que nos pagan por estar 8 horas en una computadora, imagínense para la gente. Gracias, Nayeli, por favor, para ir cerrando. Muchas gracias. Bueno, mi comentario final tiene que ver con cómo integramos estas reflexiones en los procesos de lo que llamamos gestión integral de riesgo. La gestión integral de riesgo, por definición, implica una planeación de un conocimiento del riesgo previo a que ocurra cualquier desastre, precisamente para tratar de que ocurra cualquier desastre, porque ningún desastre es natural, todos los desastres tienen componentes que hemos construido nosotros mismos. Y dentro de ese proceso de gestión integral de riesgo, la idea de la reconstrucción es que las reconstrucciones las mejores reconstrucciones son las que se planean de antemano, no las que se planean una vez que ha ocurrido el desastre, que es lo que nos pasa a nosotros, y pasa en muchos países, no somos los únicos, pero sí es importante hablar de cómo vamos a hacer las reconstrucciones de los siguientes sismos, precisamente para evitar que se conviertan en el desastre que ha sido para muchos de nosotros, ¿no? Y la última idea que, digamos, y en relación con eso tiene que ver con retomar la idea de los protocolos. Hablábamos hace rato de la necesidad de activar protocolos, pero hay uno que voy a dejar a la mesa para el segundo coloquio, que es el protocolo de datos personales en contextos de desastre. A nosotros nos pasó que de hecho, que fue una cosa que para mí yo no daba crédito, que la entonces Comisión para la Reconstrucción pidió datos personales, copias de escrituras, copias de predial, copias de IFE, copias de cualquier cantidad de documentos para gestionarlo dentro de la plataforma CDMX sin tener a su vez un protocolo de manejo de datos personales que fuera equivalente al nivel de datos que estaban pidiendo. Y eso fue particularmente preocupante y es preocupante no solamente a nivel Ciudad de México, sino también a nivel nacional, porque parte de la política reactiva que tenemos, que se basa en el Fondo de Desastres, mal llamados naturales, tiene como base la idea del propietario dañado sobre el cual se recogen un montón de datos
sin que haya esos elementos, digamos, de control, por ejemplo, para evitar que se conviertan en clientelas políticas o que se vuelvan parte de los problemas de las elecciones que, como en este caso tocó, ¿no? Un poco como subsecuente. Entonces creo que además de lo que ya hemos mencionado para el segundo coloquio, habría que hablar de la vulnerabilidad en la que te pone el hecho de no contar con protocolos de datos personales en situaciones de desastre. Muchas gracias a todos. Solo hago un recuerdo más allá de la tarea importante que nos llevamos como info, pues un sitio donde pudiéramos tener todo, ¿no? Creo que eso es lo que podríamos decir, más allá de solicitudes, un sitio donde pudiéramos tener una serie de protocolos, y tomo protocolos tanto de acceso a la información como de datos personales que bien apuntas, digamos ambos, qué hacer, momentos en el sitio de antes, en el momento y después del caos. ¿Quiénes son los responsables de la información y la coordinación de autoridades? Creo que eso también es un tema importante, y tratar de buscar otros canales más rápidos, como el tema de uso de redes sociales también para informar, logrando esta efectividad. Yo coincido con Penny Lane en la parte de que no me parece una efectividad el contar cuántos recursos y cuántas solicitudes, sino efectivamente en calidad, cómo llegas y si la gente lo ocupa. Entonces me parece una gran idea el tema de poder agilizar la información y tratar de traducirla de esos Exceles que están ahí de la plataforma a una cosa mucho más sencilla, y generar una ruta de emergencia también de información. Y a la par yo pensaría también que ahí del tratamiento de datos, ¿no? O qué datos doy, qué datos no doy, anticipándonos al coloquio, ¿no? Con eso cerraríamos, pero quisiera dejar unas preguntas a la mesa. No sé si hay alguna otra pregunta de una vez que pudiera hacer. Gracias. Y como vamos, digamos, tengo 3 preguntas que las voy a lanzar a ver quién me ayuda a contestarlas. No van dirigidas a nadie en particular. Una es, señalan aquí, aunque pudiera ser, digamos, más como para la autoridad, pero me interesaría su punto de vista, como hay algunos diputados presentes, como que la persona tiene la duda de si hay posibilidad o avances para implementar información de oficio que tiene que ver con las preocupaciones. Entonces, quizá la pregunta va en el tenor de si ustedes han detectado que faltaría algún tipo, más allá de que tienes las obligaciones de transparencia y que con esas es distinto a incluir en un solo sitio una serie de información, si detectan algún tipo de información adicional que debería ser útil estar en obligaciones de transparencia proactiva, ¿no? Digamos, esa es una. La otra es, nos preguntan aquí que por qué no habíamos invitado a personas que habían tenido un tema de damnificados, más allá de hablar de edificios. Yo creo que, digamos, aquí tú has comentado, Penny Lane, ¿no? Es una de ellas, y varios que están aquí presentes, entonces esa propiamente creo que se responde por sí misma. ¿Por qué no se toman las experiencias de países? Ahí quizá nos podrías ayudar tú en alguno de lo de Chile, o alguien más si tiene idea de en algunos otros países donde se gestione mejor el tema de riesgo, si nos pudieran dar una breve idea de algunas buenas prácticas que pudiéramos tomar. Y obviamente señalan aquí que sí tendría que responsabilizarse a las personas que están en el cargo por no realizar determinadas cosas. Pues sí, un poco aquí decías tú la parte penal que están ahí, ahondar en eso. No sé si quién pudiera, empezamos contigo, tú nos ayudas, Penny Lane, sí, con alguna. Bueno, sobre la pregunta me imagino que no se pregunta de algún ciudadano, haber visto desde la prensa, desde las preguntas que nos hacían a nosotros y lo que veíamos como, yo también lo viví como damnificada, pero creo que ni Nacheli ni yo somos ejemplo de la mayoría de los damnificados de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que a la gente les sirve? Un solo lugar en donde sepan quién se encarga de cada cosa, o sea, quién se tiene que acudir. Ustedes se ahorrarían muchísimos recursos si la gente supiera desde el principio a quién tiene que solicitar cada cosa, y eso puede estar en una sola página. Si ustedes, la gente no sabe qué es lo que tiene que tener digitalizado, ni dónde lo puede tener digitalizado, aunque parezca increíble. Si los anuncios, a lo mejor el presupuesto que tiene Info Ciudad de México para sus anuncios lo dedicara, en lugar de anunciar el propio instituto o los resultados que han tenido, a informar a la gente. Creo que hay un gran desconocimiento en la sociedad del Info Ciudad de México respecto a la marca. Es decir, mucha gente ni siquiera sabe que existe. Entonces, si no saben que existen, en principio no van a acudir a ustedes para información. Hay un asunto legislativo que creo que es importante aquí aclarar. ¿Hasta qué punto las instituciones como ustedes tienen una obligación de tener información proactiva que les cuente también a ustedes en la productividad del propio instituto? Es decir, es muy comprensible que si ustedes no tienen la obligación de hacerlo y sí tienen una obligación de hacer otras
70 cosas, le den prioridad a lo que van a ser sancionados si no hacen. Entonces, ¿qué me parece que sería fantástico respecto a lo que la gente nos dice en la calle? Es que haya un solo lugar donde puedan acceder a la información, que haya links en ese lugar de donde pueden acceder a información de otros y cuáles son los procedimientos que ellos tienen que tener. Y que ustedes fueran la lata de todo el resto de las instituciones para que digitalicen lo que tienen que digitalizar. Lo vemos en las revisiones que hacemos de presupuesto, lo vimos en el informe que presentó ayer el gobierno federal y que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de estos informes siguen hablando de dinero. Gastamos cuánto, entregamos tanto, la gente recibió tanto dinero y tal, pero seguimos sin tener ningún dato de cuánto dinero están gastando las instituciones en digitalizar información, en procesar información, en tener bases de datos abiertos, que es lo que realmente le sirve a la gente. A la gente no le interesa saber cuántas otras personas recibieron dinero para la reconstrucción. Y un último punto que me parece que no hemos dicho es el uso político que se hace de esta reconstrucción. Era realmente vergonzoso ver cómo muchísimos políticos delegacionales y de gobierno de la ciudad utilizaban este sistema de créditos de la ciudad para tomarse fotos y fotos y fotos con los damnificados, que lo que querían era aventarle algo en la cabeza al gobernante, porque la misma prensa estaba publicando que había nexos entre los que habían hecho edificios chuecos, y aquí después me imagino que Mónica hablará de la iniciativa Obra Chueca, y los gobernantes, que eran además los que tenían que tomarse la foto con ellos para que le dieran el certificado y tuvieran acceso al dinero. Es decir, todo esto que la prensa estamos documentando puede ser un gran insumo para ustedes respecto a cómo ser proactivos en quiénes son los DROs, cuántos DROs hay en este lugar. Sobre todo, la principal pregunta de la gente es: ¿a quién tengo que acudir? ¿A dónde tengo que ir para conseguir lo que necesito? ¿Y qué necesito? Que en primer lugar ni siquiera lo saben, ni siquiera saben estos expedientes que ellos tienen que tener, dónde los pueden encontrar, cómo está conformado ese expediente, y todo eso puede ser información que muy fácilmente ustedes podrían tener disponible. Muchas gracias. Guillermo, ¿quieres agregar alguna cosa? Acá, sin así. Un poco abonando a lo que dice Penilei, efectivamente yo creo que se tiene que reforzar mucho incluso la supervisión que hace el mismo instituto hacia todos los poderes locales. Lo que nosotros también encontramos es que como no hay un seguimiento por parte de las autoridades de cómo se almacena, cómo se transforma y cómo se traduce la información, nosotros tuvimos que llegar a sacar del sótano de la delegación Cuauhtémoc unos 4 o 5 expedientes. Estaban en malas condiciones, deja de verse, otros estaban en Benito Juárez, estaban almacenados junto a la alberca, algunos estaban echados a perder. Es parte del patrimonio de la gente. Por un asunto elemental de protección civil, tendrían que estar con cierto método, y hasta que no son necesarios, no se buscan, no se procesan. Entonces, hay de pronto ciertos huecos en la planeación de la ciudad en las que no sabemos cuánto tiempo tiene ese edificio, con qué planos. Hay una reconstrucción de algunos edificios en la delegación Coyoacán que tuvo que ser con unos planos prestados de la colonia de enfrente, porque lograron contactar al constructor y dijo, pues sí, efectivamente usamos unos planes similares, pero no son los mismos, y con el riesgo que implica para las personas vivir en un edificio reforzado del que no tienen los planos originales. Los cálculos son distintos, el suelo es distinto, pero no hay un procesamiento de esta información que debería tenerse desde antes, que la revisión tendría que ser de antes. Este asunto que hablaban acerca de la prevención, que la catástrofe no agarre tratando de hacer acciones heroicas que son imposibles en hacer en malas condiciones, con caos. Entonces creo que esta responsabilidad de ir haciendo un almacén de la información vital de los edificios, más allá de ubicar una tragedia tan grande como la del 19, el saber en dónde están los planos de las instalaciones eléctricas y de gas de una escuela es algo que en este momento es muy complicado. No es que una autoridad pueda ir al archivo y buscar esos planos y obtenerlos para hacer una intervención oportuna en una escuela, porque no los hay. Entonces creo que tan solo en un asunto de protección civil y de un asunto de sobrevivencia elemental en la ciudad, creo que hay que revisar cómo está procesada y dónde está ubicada esta información que ya aprendimos es enteramente valiosa para poder atender alguna catástrofe. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? No sé si para alguna experiencia a lo mejor de otro país que nos pudieras...
Bueno, con el tema internacional hay que tener cuidado porque los procesos de reconstrucción son elementos muy, muy locales. Entonces, en otros países los sistemas de gobierno son tan distintos que hacer inferencias de otros países resulta complicado para el caso de nosotros. Sin embargo, digamos que una cosa común que uno ve de estudiar procesos de reconstrucción en Nepal, en Japón, en India, en Italia, es precisamente que hay como algunos elementos en común que se vuelven clave para poder incidir de manera adecuada y, digamos, reducir el trauma que representa un desastre. Uno de ellos es la participación comunitaria, una cosa que no ha habido aquí, ¿no? Es como un involucramiento así fuerte, poderoso, claro, evidente, de lo que de la fuerza de las organizaciones ciudadanas, ¿no? O sea, como que el modelo de reconstrucción es muy vertical, es el comisionado decide, se contratan las empresas, ellos son los que van a decidir, están los cuadrados. Bueno, sí, la gente que está pensando abajo, ¿no? Bueno, pues esa organización y el retomar lo que la gente necesita y lo que la gente piensa, digamos, de abajo hacia arriba, es un elemento que aquí no está y que en otros países es muy claro que es un elemento importante para la reconstrucción. Otro elemento que aquí no hay y que en otros países con algunas experiencias exitosas sí hay es planes de antemano que sobre la reconstrucción, sobre, bueno, y si pasa un desastre mañana, ¿qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos construir? ¿Dónde vamos a restringir? No, o sea, aquí vamos a construir y es más, vamos a ponerle 3 pisos más y lo vamos a densificar 30%, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que estar pensando, bueno, es cuando vuelva a ocurrir, ya que se destruyó el edificio, ¿en dónde vamos a poner parques públicos? ¿En dónde vamos a poner memoriales? ¿En dónde vamos a poner restricciones de construcción para que no se repita otra cosa? Eso es lo que tenemos que pensar. Y por último, otro de los elementos en común que se ven en las buenas experiencias son los sistemas de información abiertos. Y en ese sentido, ahorita que se está discutiendo la ley de planeación de la ciudad, una de las cosas importantes que deberían estar como parte de ese proceso legislativo es una integración de datos diversos que nos permitan tomar decisiones en ese momento, y entre esos datos hay experiencias, sobre todo en los países anglo, ¿no?, con diferentes niveles de éxito, en los cuales se hace como una especie de reporte por inmueble que se vincula a las compraventas y a todos los movimientos notariales de todos los inmuebles, donde uno tiene que tener, digamos, un reporte de eventos que han pasado allí, de cuáles son las condiciones en las que se vende la casa en términos estructurales y en términos, pues, como más operativos, ¿no? Porque sin eso, porque el problema es que nosotros no tenemos la memoria de lo que pasa, entonces cualquiera le pone yesito, ¿no?, y se nos olvida que allí hubo daño estructural y no hay manera de tener aparejado a esa compraventa un dictamen de riesgo, ¿no? Entonces, en otros países esos son unos de los elementos clave que nos ayudan a prepararnos precisamente para decir, pero aquí le tenemos terror a la información en el ámbito inmobiliario. Muchas gracias. Nos piden una intervención que le pediría a la persona que sea muy, muy, muy breve, porque vamos con el tiempo, de Reinaldo Castro Melgarejo, que quería dar un comentario en 2 minutitos. Si le pasan un micrófono, por favor. Y para allá con eso entregaríamos después las constancias, si me hacen favor. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Les ruego comprensión por mi intención, pero quiero compartir con ustedes que yo puedo aportar el cómo, sin ninguna tonta ostentación de nada. Desde 1985 yo trabajo por la transparencia en los municipios. O sea, yo fui tesorero municipal en Papantla, Veracruz, y asumí el compromiso con la transparencia. Soy autor del libro que menciono ahí, que se llama Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios para consolidar la gobernabilidad democrática. Y soy autor de una iniciativa ciudadana que impulsa el combate preventivo de la corrupción desde los municipios. Y les ruego que me permitan, se lo digo con toda humildad, el año pasado pude estar invitado por la OEA en la 8ª Cumbre de las Américas y pude exponer lo que es para mí lo más importante de todo lo que aquí hemos sufrido y se ha expuesto: establecer en México nuestro derecho a ser informados, no a solicitar información. Eso me trajo como consecuencia ser invitado a París, en la Sorbona de París, donde ya pude estar por 2ª vez invitado a dar una conferencia
para establecer mi iniciativa de reforma al artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para poder crear efectivamente nuestro derecho a ser informados, que nos daría las bases para tener verdaderamente un orden social y un orden internacional. Lo que yo llamo nos llevará a construir un Estado transparente y un mercado transparente, que serán nuevas bases para un orden económico mundial. En cuanto a la ciudad, por favor les suplico que generosamente me lo permitan. Yo propongo crear los consejos ciudadanos de concertación municipal, para que se haga transparente desde la primera sesión de cabildo o de las alcaldías en el año, las cantidades que fueron aprobadas en el orden federal, en el orden estatal y en el orden municipal para ejercer en cada demarcación territorial municipal o de alcaldía. Y esto no puede seguir estando oculto, porque los aprueban representantes populares, el caso de los congresos federal, el caso del congreso local y caso de los cabildos en los municipios. Las alcaldías habría que ver la figura jurídica que en su caso funcionará como cabildo. Esto va a permitir un montón de ayuda para evitar todo lo que nos pasa, porque a partir de que sepamos cuál es el origen y cuál es el destino y el orden en que se establecen los recursos, vamos a dar seguimiento. Los ciudadanos de cada municipio lo vamos a hacer por iniciativa propia. Un elemento adicional nada más es que no podemos continuar, no podemos continuar en esta opacidad. Yo entregué al presidente de la República mi iniciativa ciudadana el pasado 16 de agosto y estoy esperando respuesta. Con gusto platicaría con quien tenga el interés preciso. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Pues retomamos igual aquí la situación de no solicitudes, ¿no? Sino tener en una página por lo que nos aportan, y el tema de alcaldías, que es la más cercana al ciudadano, con estos consejos propuestos. Yo quisiera agradecerles de verdad toda la retroalimentación, todas las tips, cosas de tarea que nos dejan, de verdad agradecer mucho sus intervenciones, y para cerrar pues les voy a entregar su constancia de participación, y les pediría ahora sí un aplauso porque estuvieron aportándonos mucho. Miriam, por favor. Querido Guillermo, muchas gracias a nombre del Info. Itchel, gracias, de verdad, a nombre del Info, por favor, aplauso ahí a los ponentes por sus aportaciones. Penny Lane, muchísimas gracias. Y Ana Shelly, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Carmen, qué bueno que subes aquí. Gracias. Y daríamos paso al siguiente panel, por favor, no se vayan porque ya no hay tiempo, ¿no? Seguimos, ¿no? Muchas gracias. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto oficial. Despidámoslos con un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia en este evento de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Muchas gracias por su participación.